La penalidad que enfrentamos cuando ocultamos el pecado. Versos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. He dividido este verso en dos partes. La primera es el ocultar el pecado y la segunda es la consecuencia. La ocultación de David empezó cuando dijo: cuando guardé silencio. David trató de ocultar o formar planes para una manera de esconder su pecado. No tenía que decir una mentira para ser culpable. Por no decir nada sobre su pecado, por no confesarlo a Dios, era culpable de ocultarlo. Oh, ¿cómo podemos engañarnos a nosotros mismos en pensar que podemos esconder el pecado? David, por ser un hombre piadoso, pagó un precio terrible por su silencio y vemos ese sufrimiento en los versos 3 y 4. Creo que este verso da un vislumbre pequeño de lo que espera al hombre impío en el lago de fuego. Continuará a sufrir tal como David en estos versos, pero será por toda la eternidad y se magnificará 100 veces. Vemos las consecuencias de su pecado. En el verso 3 vemos el sufrimiento físico, el cuerpo afectado, y también el sufrimiento emocional, el alma afectada. En el verso 4 vemos el sufrimiento espiritual. El espíritu está afectado. Sufrimiento físico. Se envejecieron mis huesos. Puede verse aquí el sufrimiento que David experimentaba en su cuerpo, y esto debe de haber durado por lo menos 9 meses, porque él escondió su pecado hasta que el Señor le envió al profeta Natán para amonestarle. No fue hasta que después que el niño nació, segunda de Samuel capítulo 11 versículo 27 y capítulo 12 verso 1, que David fue confrontado por Natán. Esos 9 meses deben haber parecido como una eternidad a David. El pecado, cuando se oculta, inflige una pérdida física. Cualquier fuerza que pensamos tener fracasa delante de Dios cuando Él trata con nosotros. Parte del problema de David podía haber sido la depresión, la cual tiene muchos de estos síntomas. Nada de fuerza, nada de energía, un letargo. El sufrimiento corporal de Jesús. Cuando Jesús sufrió corporalmente en la cruz, usó una expresión similar, aunque la pérdida de su fuerza en el Calvario fue más grande en intensidad y su sufrimiento corporal por el pecado fue debido al peso de nuestros pecados, no los suyos. Jesús dijo: todos mis huesos se descoyuntaron, como un tiesto se secó mi vigor. Salmo 22, versos 14 y 15. Sufrimiento emocional. En mi gemir todo el día. Gemir significa un lamento emitido por pesar o dolor. Esto habla de la agonía del alma que David experimentó cuando el pecado empezó a infligir una pérdida en él. Note que este sufrimiento es todo el día, es incesante, no puede esconderse ni huir de él. No puede retener adentro su aflicción, sino sale afuera en un gran lamento de pesar por causa de su pecado y el dolor en su cuerpo. Debe haber pesar y lamentación por el pecado antes que pueda haber arrepentimiento. El sufrimiento de Jesús en alma.
Jesús sintió angustia debido al pecado. Él, que era santo, tenía que sentir el peso del pecado por todos los hombres. Cuando este peso de pecado le separó de su Padre, hubo un gemir que vino por causa de su aflicción y dolor. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo 22, 1. Sufrimiento espiritual. Aquí hay dos partes, la convicción y la separación. La convicción. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. David dice que no había nada de paz para él. De día y de noche, él sintió que el Señor trataba con él sobre su pecado, y esta es la convicción. Él sintió el peso de la mano de Dios, pues él supo que su sufrimiento fue del Señor, y a pesar de cuanto procuró, no podía salir de debajo de la mano de Dios. Note que sintió el peso de la mano de Dios, primero en su cuerpo, segundo en su alma y tercero en su espíritu. Para el santo, la mano de Dios es una mano que corrige, disciplina y castiga. Esta es una descripción de Jehová que castiga. Ezequiel 7:9. En esta forma, el Señor se reveló a sí mismo a David, y hay momentos en nuestras vidas que somos confrontados por esta revelación de Dios. Pablo describe este aspecto de la corrección del Señor en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. El propósito de esto es para causar un cambio de corazón y una reflexión de su santidad. Para el pecador, la mano de Dios es una mano extendida en juicio. Es una mano pesada, el propósito de lo cual es para traer al hombre a una posición de sometimiento a él. Siempre habrán aquellos que doblarán sus rodillas solo por causa del juicio. El sufrimiento de Jesús en espíritu. Jesús sintió el peso completo de la mano de Dios en juicio por el pecador en el Calvario. Porque Él llevó el peso completo, como hijos de Dios somos castigados, pero nunca destruidos. El sufrimiento de Jesús en la cruz fue incesante en cuerpo, en alma y en espíritu. El Salmo 22, verso 2, dice: Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Separación. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esta es la segunda parte del sufrimiento en espíritu. Verdor significa humedad vital, savia, sangre de la vida, vigor. David había llegado a un lugar de tanto pesar que no le quedó más lágrimas ningunas. Como la savia, la cual da vida al árbol, se le había agotado. Él estuvo seco. Fue en este momento que supo de dónde vino su fuerza verdadera, del Señor. Fue la pérdida de comunión, la separación debido a su pecado, que fue demasiado duro para soportar. David aprendió que fuera del Señor él no fue nada, fue como un muerto. Es nuestra comunión diaria que nos da vigor y humedad vital. No hay ninguna bendición aparte del Señor, pues todo está seco y estéril sin Él. David se sintió agotado y seco en cuerpo, alma y espíritu. El sufrimiento de Jesús en espíritu. Sabemos que el más grande sufrimiento que Jesús experimentó no fue el sufrimiento en cuerpo, el dolor de los clavos, ni la corona de espinas. Fue la separación de su Padre,
La pérdida de comunión con Él fue la causa de su lamento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salmo 22, 1. 2 veces en ese salmo dice, no te alejes. Y tal como la vida y fuerza de Jesús vinieron de Dios, así vienen las nuestras. La comunión trae fuerza. Jesús supo que el Señor oiría, tal como David lo hizo, o no habría clamado. Dios siempre está cerca cuando clamamos a Él. Finalmente, esta sección acaba con Selah. Esta palabra es como un punto de exclamación. En la música sería una caída de címbalos. Ahora David está listo para confesar. En el verso 5 vemos el perdón que encontramos cuando el pecado es confesado. En este verso vemos que la confesión es triple. Se reconoce el pecado, la iniquidad no se esconde y se confiesa la transgresión. Primero, se reconoce el pecado. David dice, mi pecado te declaré. O sea que él reconoció su pecado. El primer paso para la limpieza del pecado es cuando aquel que ha pecado reconoce que ha pecado. David tenía que enfrentar su pecado. Tenía que llegar a un lugar donde él fijó la culpa sobre sí mismo y nadie más. Él hizo así cuando dijo mi pecado. Todos nosotros, como Adán, tenemos la tendencia de tratar de poner la culpa sobre otro. Cuando Adán pecó, su respuesta fue, la mujer me dio del árbol. Y Eva dijo, la serpiente me engañó. Cuando David vino a este punto y reconoce que había pecado, entonces él lo declaró delante de Dios. David no fue a los sacerdotes de Israel, sino fue al Señor. Fue contra el Señor que había pecado, y fue el Señor quien le daría el perdón y la cobertura que David necesitaba. Segundo, no se esconde la iniquidad. David había venido finalmente al lugar donde dejó de procurar esconder su pecado. David había tratado de cubrir su pecado con otro pecado, y lo único que consiguió fue hacerse más miserable. Por un tiempo, tal vez pensó que lo que había hecho estuvo escondido, pero nada se puede esconder del Señor. Podemos tratar de cubrir el pecado con una mentira, o negación, o con otro pecado, pero la única cobertura que realmente cubre el pecado es aquella que el Señor proporciona. Ahora, David saca su pecado del lugar donde él lo había escondido y lo trae a la luz. La palabra de Dios que nos muestra nuestro pecado también nos muestra la cobertura y la limpieza que están provistas. Estaba allí todo el tiempo para David, pero hasta que él admitió que había pecado, no podía echar mano de la provisión de limpieza, y mientras él escondió su pecado, estaba en esclavitud a ese pecado. El momento que lo enfrentó, lo reconoció, lo expuso y fue librado. Tercero, se confiesa la transgresión. David dice, confesaré mis transgresiones a Jehová. Note de nuevo, son las transgresiones de Él, mis transgresiones. Y es al Señor que hace su confesión. Confesar significa extender la mano o adorar con manos extendidas, o lamentar por retorcer las manos.
Cuán precioso es ver la confesión del punto de vista del Señor. Él ve nuestros corazones quebrados como adoración, y hay una dulce fragancia que sube arriba en el momento que venimos a Él con esta actitud. Salmo 51, verso 17. El pecador que confiesa su pecado es justificado, y el santo que confiesa su pecado es santificado. Hay una provisión para ambos. El Señor solo pide que nosotros nos acerquemos a Él, y cuando lo hacemos, su promesa es que nos perdonará. Esta promesa de perdón es absoluta, porque David dice: «Tú perdonaste la maldad de mi pecado». David fue un hombre de fe, y supo que en el momento que él vino al Señor en fe, el Señor perdonó su pecado. David lo llama la maldad de su pecado. David había planeado este pecado de adulterio y asesinato. Fue deliberado, entonces trató de esconderlo. El Señor dice que no hay ningún pecado que sea tan grande que no lo puede perdonar. ¿Qué ejemplo es David? Anda por fe y no por sentimientos. Si la palabra de Dios dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, entonces por fe lo creemos y le permitimos quitar esa carga encima de nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Preciosa, preciosa promesa. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Salmo 32, versos 6 y 7.